Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas a todos y a todas. Arrancamos último programa de la semana y bueno, como era de prever, hay noticias de todo tipo. Sigue la cuenta atrás de registrar con un acuerdo esa coalición entre Podemos y Sumar. También nos llega hoy la noticia de la despedida de la primera línea de Alberto Garzón. También las reivindicaciones, ¿no? Y en esas negociaciones lo poco que se puede conocer. Bueno, Más Madrid y Compromís exige ir en cabeza de listas. Parece que Podemos de momento no está contento con esas negociaciones, pero creo que queda la esperanza de que haya ese acuerdo y que todas las partes que participan pues estén cómodas y pues también al final sea una realidad. Como hemos dicho en uno de los vídeos publicados, creo que hace falta más unidad y menos turra, y evidentemente hace falta más humildad y generosidad para adelantar todo esto. Bueno, también vamos a hablar de los problemas de Feijóo con el inglés, que ahora también la culpa es de Pedro Sánchez, de que que le ha fastidiado sus clases. Y también conocemos los datos del paro y del empleo, marcando un nuevo récord histórico de personas trabajando en nuestro país, y también pues las cifras más bajas desde el 2018 en cuanto a las cifras del desempleo. Y como os prometí, también hablaremos de esa nave del facherío, ¿no? De Iker Jiménez, cómo se ha comportado durante la campaña. Así que nada, hoy vamos a hablar también de todo lo ocurrido durante la semana, ese repaso de la actualidad con Txortxe Trias, y bueno, también vamos a tener la inestimable compañía de Sara Plaza, que no me sabía el nombre del salto. Así que bueno, vamos a ver si van entrando nuestros queridos amigos para contarnos pues esta semana, que ha sido bastante locuela de eventos, ¿no? Bienvenida Sara, Txortxe. Lo primero, disculpa, Txortxe, porque te he vinculado con la familia Trias. Disculpa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no pasa nada, Julián, no te preocupes. Ya sabes que me llamo Txortxe Tricas y a veces decir mi nombre y apellido en la recepción de un hotel en un aeropuerto son 5 minutos para conseguir deletrear y que me digan, vale, ya lo entiendo, lo escribo. Así que no te apures. Muy buenas, Julián, muy buenas, Sara, un placer estar contigo. Bueno, Sara, bienvenida, que es la primera vez que estás aquí. Esperemos que no sea la última. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí la verdad que cansada, no te voy a engañar porque llevamos unas semanas, unas horas de infarto y bueno, llevamos trabajando, pues yo no sé cuándo descansado, que ya ni me acuerdo. Sí, no, aparte, pues el señor Pedro Sánchez ha tenido a bien continuar con la fiesta. Y por ahí he dicho una de las mejores frases que he escuchado: decir, esto es como cuando uno está de resaca y se mete 3 gin tonic para que se le pase la resaca. Pues bueno, algo parecido. Sí. Y bueno, si queréis os pregunto, así antes de ir, vamos a intentar hacer como orden cronológico, tema de resultados, la convocatoria de elecciones, incluso pues los movimientos que ha habido dentro de los partidos, incluso nuevos partidos. Pero hay, así a bote pronto, ¿qué os parece la decisión de Pedro Sánchez, ¿no? De esta convocatoria, digamos, express? Yo creo que es que esto sin perspectiva va a ser difícil analizarlo, pero ¿qué intuición tenéis? Sara, empezamos por ti. Por ahí se hablaba, ¿no? O una genialidad o un suicidio. ¿Con cuál de estas dos posibilidades te quedas? ¿Qué piensas, ¿no? de esta convocatoria adelantada de Pedro Sánchez? Bueno, para mí, a mí me cuesta mucho hablar en términos de genialidad y me cuesta mucho hablar en términos de estrategia, porque yo lo que le pido a un presidente del gobierno no es estrategia, yo lo que le pido es que piense en las ciudadanas y los ciudadanos.
Y yo creo que con este movimiento lo único que ha pensado es en su rédito político, es en sacar la calculadora y qué le conviene más al PSOE y a él como presidente y como candidato. Y me parece que poco ha pensado en nosotros y nosotras. Así que yo ahí lo que veo es mucho egoísmo. Sé que hay gente que puede decirme que no, que un adelanto electoral tampoco significa un gran cambio, porque íbamos a tener otros tantos meses hasta diciembre en la misma situación, pero yo creo que empujado por los malos datos que sacó Podemos y viendo que podía sacar rédito de ello, decidió tomar esta decisión y además vamos a estar una campaña escuchando la llamada al voto útil o nos votáis a nosotros o viene el lobo, que ya empieza a cansar un poco porque nos toma ya un poquito como que hasta infantilizador, ¿no? Esta llamada al voto útil, infantilizadora. Y luego, del lado de las fuerzas a la izquierda del PSOE las deja tiritando con el agua al cuello y con un calendario apretadísimo de 10 días para llegar a un acuerdo que estamos viendo que no va a ser fácil y un acuerdo que va a pasar por encima de las bases. Si queréis, luego hablamos un poquito Sí. más de esto, pero ha ido un poco en contra de la democracia también interna de estos partidos. Así que mi conclusión es que es un adelanto temerario e irresponsable, desde mi punto de vista. Claro, porque ahora precisamente, más allá de los errores, que luego, sí, ahora hablando de los resultados, también preguntaré cómo ha podido afectar el escenario, ¿no? Ahí es decir, que no estaba bien resuelto, ¿no? Con lo de Sumar y la unidad de Podemos y cómo se coaligaban los diferentes espacios. Pero sí que es cierto que no va a dar tiempo a hacer un proceso dialogado, incluso poder haber planteado esas primarias más o menos acorde a los intereses de todas las personas y al final van a ser negociaciones de despacho. Pero bueno, con eso iremos delante. Chorche, así a vos de pronto, ¿qué te parece la decisión de nuestro amigo Pedro Sánchez? Pues en lo sustancial coincido plenamente con Sara. Yo creo que esta convocatoria electoral obedece a un criterio fundamental que es la de salvar al propio Pedro Sánchez y a su partido, al PSOE. Quiero decir que yo creo que esta noche electoral del domingo lo que su gabinete de crisis, su núcleo duro valoró es aguantamos 6 meses con la presidencia en la Unión Europea y demás, y entonces intentamos vender logros y paramos esta aparentemente éxito. Luego hablaremos y matizaremos de la ola, la riada, el tsunami de derecha extrema y extrema derecha, que yo matizaré un poco, pero que ellos se asustaron y yo creo que por un lado con el miedo a veces te lleva a cometer decisiones equivocadas, pero si además de este miedo le unes a que tradicionalmente el PSOE, y Pedro Sánchez en particular es un ejemplo claro, ha priorizado su propio interés político y el de su partido sobre los intereses generales, ya no de la izquierda, sino de la sociedad española en general, pues nos encontramos con esta sorpresa y efectivamente con que las redacciones de todos los medios y al domingo dijimos, no puede ser, dejarnos respirar aunque sea una semana, pero que él apostó por esto, ¿no? Es decir, por un lado corto las celebraciones del PP, por otro lado me encuentro con que la socialdemocracia a la izquierda del PSOE la pillo en un momento flojo por los resultados y por su estructura compleja y diversa para llegar a acuerdos. Y decidieron optar por esto, por decir, vamos a salvar al PSOE. Quiere decir que yo, Pedro Sánchez, sus cálculos creo que vienen a ser que nos va mal el 23 de julio, que perdemos las elecciones. Bueno, lo dan por descontado en inventario. A cambio de que podemos recuperar el entorno de los 100 diputados para el PSOE. Bueno, pues tenemos más o menos camas y puestos para mi gente. Ellos se van yo creo que a partir la cara, entre comillas, en la elaboración de listas para que el PSOE que salga del 23J todavía sea más sanchista, o eso creo, ya veremos a ver las territoriales cómo lo hacen, pero básicamente, y desgraciadamente y tristemente, yo creo que el mayor motivo de esta convocatoria extraordinaria es valorar lo malo que le puede ir el 23J o lo mucho peor que le podría ir dentro de 6 meses. Y han optado por decir, vamos a salvar los muebles del 23J. Esta es mi explicación. Respecto a las izquierdas, a la izquierda del PSOE, que introducía también un poco Sara, vamos a ver luego cómo lo detallamos, porque yo creo que esto, como casi siempre, ha ido por barrios, por territorios, por países, y esto es bastante heterogéneo. ¿Sí? Ha habido algunas izquierdas que les ha ido bastante mal, a otras regular y a otras ni tan mal.
Entonces, vamos a ir Sí, valorando un sí, poco sí. también que esto no es uniforme, afortunadamente, ¿no? De hecho, bueno, a mí, fíjate, analizando lo de Pedro Sánchez, dándole vueltas, ¿no? Porque al final dice, joder, malos resultados, no sé si es el mejor momento tal. Bueno, yo creo que, y lo de su libro, ¿no? Lo de Manual de Resistencia, ya ese título me daba a mí, es decir, es que se venían unos meses de crítica, ya sé cómo son los varones en los territorios. Bueno, tu amigo Lambán, imagínate la turra que le iba a caer a Pedro Sánchez. Soy eh, casi tan amigo de Lamán como de Xavier Trías. Ahí estoy. Bueno, pues fíjate que me da la sensación que le teme más a sus varones que incluso al resto, ¿no? Y en este caso, Lambán, aunque al final de cara al público, pues, pero evidentemente ahí hay una conjura de echarle las culpas a Pedro Sánchez de los malos resultados. Y bueno, no sé si, es decir, no todo es blanco y negro, pero yo creo que eso creo que es uno de los principales elementos para que no se confabulasen esas críticas internas y al final, bueno, pues resistir una vez más por parte de Pedro Sánchez. Bueno, por lo menos un movimiento valiente, audaz, y toma también, creo que digamos, marca un poco los ritmos, ¿no? Es decir, que al final en una situación mala, pues por lo menos como que él tiene el control de la situación y bueno, no sé, eso quizá le puede dar inputs positivos en cuanto a carácter y a personalidad en un momento complicado. Pero yo precisamente, Chorchi, y vamos un poco con los resultados electorales que como tú dices son muy complicados. Es decir, podemos enfocar en Galicia resultados del BNG, podemos fijarnos qué ha pasado en Euskadi con Bildu. Incluso, bueno, pues también vemos cómo la derecha en Cataluña, pues, digamos, se ha enfocado en esa derecha nacionalista, ¿no? De Junts, pero los partidos, digamos, nacionales de derecha, pues apenas han tenido peso. En todo caso, te quería preguntar precisamente a ti, Chorche, porque muchas veces se habla y luego, si os parece, vamos luego más adelante de qué os ha parecido y cómo están las negociaciones a la izquierda del PSOE. Pero ha habido una cosa que yo cuando hice el análisis arranqué, y creo que luego varios medios lo han hecho como paradigma de lo que no suma, ¿no? Y hablamos de Huesca, pero no es la única, ¿no? De hecho, voy a compartir aquí vuestra noticia y quizá una buena noticia, pero me gustaría que me explicases cómo puede ser, en el caso de Huesca lo recuerdo, cómo había 4 partidos con más de un 4,5%, pero menos de un 5%, que juntos podían haber sumado un 18%, haber sido segunda fuerza y digamos, haber dado una mayoría a la izquierda. Y en este caso, como en otros territorios, ha ganado la derecha. Entonces, podemos llevar razón y tener muchas diferencias entre partidos, y en este caso la Chunta Aragonesista, que también se suma al proyecto de Sumar, luego estaba Podemos por un lado, Izquierda Unida por otro. Bueno, ahí hay un cacao maravillado que no se ha focalizado tanto como la discusión de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana y Madrid. Y me gustaría preguntarte primero por ese análisis de los resultados también en Aragón y por qué esa diversificación de votos que se suponen que van a ir juntos ahora en las generales, veremos. Y aquí hay una buena noticia que estoy poniendo de Arainfo. Sumar Aragón existe, disputaría la victoria electoral al PP y al PSOE. Han realizado coaliciones entre ellos, pero nunca una coalición que englobara a todos. La aritmética electoral es la que jugamos. Bueno, ¿qué me puedes contar, Chorche? Porque en Aragón, si bien la división es una tónica más o menos en la izquierda a nivel del Estado, pero en Aragón vemos casos como el de Huesca, que no ha sido el único, pero que es como bastante paradigmático de algo que a priori se puede decir que no es el mejor camino, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista matemático. Sus razones habrá que hayan presentado de manera separada. Pero bueno, ¿cuál es el análisis que haces de estos resultados y de esta división y del posible unión de cara a las generales? Pues partiendo primero de lo general, sí, en Aragón en estas elecciones anteriores han ganado las elecciones las derechas, derechas extremas y extremas derechas. Pero hay que ir a los datos. Quiero decir, es evidente que en el número de concejalías, de escaños en las Cortes de Aragón, probablemente en el poder en las diputaciones provinciales y en las comarcas ya empieza a capitalizar y cambia un poquito. Sí que han tenido un triunfo, pero muy matizable. Y voy a explicar algunas cosas. Por ejemplo, Jorge Azcón, PP, ha obtenido 28 diputados en las Cortes de Aragón, un resultado extraordinario. Pero ahora vamos a coger un poco de contexto. ¿Qué ha ocurrido? Pues que literalmente ha sumado los 16 escaños que ya tenía y los 12 de Ciudadanos que han desaparecido. Claro. 16 y 12, 28. Esos son los del PP.
Es verdad que además ha subido un poco la ultraderecha franquista de Vox, que es verdad que ha prácticamente duplica el voto, con lo cual esto que digo no son vasos comunicantes exactos. Ese Vox ha cogido algo del PP, algo de Ciudadanos, incluso algo del PSOE de Lambán, y le ha ido bien en número de votos, pero sobre todo en número de escaños. Porque voy a intentar detallar mucho esto porque luego explicaré esa noticia, que no es tanto noticia, sino casi un deseo Claro. o un artículo nuestro, casi editorial de Arainfo, expresando posibilidades que se podrían abrir. ¿Por qué? Porque a la izquierda tampoco le ha ido tan mal en número de votos, incluido el PSOE. ¿Ha perdido un poco de votos? Sí. ¿Ha perdido algo de hablo de Cortes, luego vamos a los ayuntamientos? ¿Ha perdido algo de votos? Sí. ¿Número de diputados? El PSOE tan apenas. Vamos a los partidos de la izquierda más pequeños y más diversas. Por cierto, siempre procuro poner contexto. En nuestro país y en Aragón jamás ha habido una mayoría absoluta. Nunca. Jamás ha habido menos de 4 partidos en las Cortes de Aragón. Es decir, que el nuestro es una sociedad plural, diversa, madura políticamente, que vota muchas opciones desde siempre, y otra cosa es el sistema electoral y las reglas de juego que efectivamente tienen cortes del 5% y impiden otra serie de cosas y estructuras, ¿no? Pero bueno, vamos a partidos más pequeños. A Junta Aragonesista no le ha ido tan mal en Cortes. Han perdido unos miles de votos con el desgaste incluso de estar en el gobierno, en el cuatripartito. Sí, han perdido unos miles, pero han mantenido 3 diputados. A Izquierda Unida no le ha ido tan mal. Ha perdido unos cientos de votos y ha mantenido el diputado que tenía en Cortes. A Podemos le ha ido un poco peor. Yo creo que le han pesado, aparte del desgaste de gobierno, yo creo que le han pesado cuestiones internas que se han venido arrastrando durante estos 4 o 8 años, y que ese castigo, digamos, de su propio electorado más cercano a Podemos Aragón le ha castigado, tanto en Cortes como en ayuntamientos. De hecho, está en un proceso de reflexión que veremos a ver cómo acaba en el caso de Podemos Aragón, ¿no? Y luego algunas novedades, por ejemplo, Teruel Aragón Existe, que ha hecho cosas extrañas. Se presentaba por primera vez en las elecciones aragonesas. Se presentó hace 4 años a las Cortes Españolas, sacando un resultado extraordinario, porque conseguir un diputado, que luego hablaremos también de esto, en una circunscripción electoral como la de Teruel de Huesca, en el que se reparten 3 escaños, pues es que tienes que tener mucho voto, mucho porcentaje. Lo consiguió. Ha conseguido diputados a Cortes de Aragón por Teruel, pero también jugaba con su marca Aragón Existe en la circunscripción en el Colegio Electoral de Zaragoza y el de Huesca. Y eso ha restado voto también a algunas de las fuerzas de izquierda. Muy poco. Bueno, tampoco como que ahora voy a los ayuntamientos. Efectivamente, no ha pasado solo en Huesca, ha pasado también en Teruel, que se han quedado fuera la coalición Xunta Aragonesista Espacio Municipalista por Teruel, y se ha quedado fuera Ganar Teruel, que es la marca, digamos, de Izquierda Unida, con lo cual se vuelven a quedar fuera las 3 o 4 que están a la izquierda del PSOE, y efectivamente ha pasado en Huesca, que ha saltado un poco al plano estatal como un paradigma y un referente, que lo es. Porque se han quedado a decenas de votos y a muy poco décimas de porcentaje para pasar el corte. También digo, y os pongo más contexto, sorpresa relativamente, porque algunas ya avisábamos hace 4 años que sí que entraron, la mayoría de ellas, tanto en Huesca como en Teruel como en Cortes, pero entraron con el 5,01, con el 5,2. Quiero decir que hace 4 años se entró muy justo, porque los niveles de votos son así, ¿vale? Y después ha pasado en otras ciudades grandes también, en Calatayud, en Alcañiz, en algunas ciudades de Aragón. Claro, este reparto y ese corte ha impedido que esta vuelta, porque la derecha ha hecho una campaña, como siempre, simple pero efectiva. La solución es Saeta, en fin, sí, estas cosas que conocemos, pero que les funcionan. Sí, sí. Y esta vez el corte se ha quedado justo por debajo. Pero es que insisto, estamos hablando de, en algunos casos, 50, 100 votos que hubieran cambiado el mapa político, el del poder, el del número de concejalías y escaños, clarísimamente en Aragón. También en Cortes, ¿eh? Ya veremos a ver cómo acaba el tema de Jorge Azcón, si va a llegar a ser presidente de Aragón o no, porque están jugando a ver quién es más chulo entre el PP y Vox. Vox le está pidiendo ya que esté a favor del trasvase del Ebro, eso es casi nombrar a la Virgen del Pilar en mi país. Le está diciendo que va a ir contra algunas cosas, yo creo que para hacer daño al propio PP, y sin Vox, Azcón no será presidente de la DGA, porque no suma. Ya veremos a ver si no tenemos alguna sorpresa y no vemos esta repetición de elecciones o elecciones anticipadas o alguna cosa. No lo creo, porque al final se pondrán de acuerdo. Pero van a tener algún disgusto y se van a dejar algún pelo en la cartera. Bien, decía, este es un poco el contexto general. Entonces, diciendo, una valoración general, ¿cómo ha ido? Pues ha ido mal, pero por los pelos. Quiero decir que es que estamos hablando de muy pocos votos. Y ahora voy un poco a la noticia que explicabas, que la publicábamos allá más en portada para que la gente supiera un poco de qué podemos hablar, digamos trasladándolo a las generales del 23J.
Lo que venimos a explicar es, por un lado, que todos estos partidos, Izquierda Unida, Centro Aragonesista, Podemos, ECO, han estado en coaliciones a lo largo de la historia, en los últimos 12, 16 años, han coincidido en coaliciones entre ellos en una o varias ocasiones. Lo que no ha pasado nunca es que fueran todos en la misma coalición y todos englobados, ¿vale? Y eso es a lo que jugamos desde ahora, más que noticia e información es, vamos Un a poquito de jugar un poco presión, por ¿no? Claro, claro, y por lo menos déjenos jugar, ya que las cosas no han ido del todo bien, déjenos que mantengamos la sonrisa, ¿no? Sí, Pero claro, al cruzar esos datos, ¿con qué nos encontramos? Pues porque esas fuerzas, nada más y nada menos que podrían disputar la victoria claro. electoral a los partidos del régimen, al PP y al PSOE. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de unas reglas muy concretas, el sistema electoral, la ley DONT, los coeficientes, los repartos de escaños y superando barreras partiendo de una base de unos 130.000 votos y de un 18% como base, estaríamos hablando que por encima de los porcentajes del 20% se estaría en disposición de obtener un diputado o dos por el colegio de Teruel, de tres, uno por Huesca, de tres, dos o tres de siete por Zaragoza, y que eso supondría entre 4 y 6 diputados, un grupo parlamentario propio en el Congreso de Madrid que se podría integrar en el sumar federal o como al final se articule, pero más cosas. Es decir, eso significa menos diputados para el PSOE y PP, Partido del Régimen, e incluso seguramente, si esto fuera así, que el único diputado en España que hay por parte de Vox, que es por la circunscripción de Zaragoza, que reparte 7, pues igual hasta se perdían los coeficientes. Quiero decir, Claro. sería una jugada aritmética o matemática electoral perfecta. En la práctica, es muy probable que no lo veamos, entre otras cosas porque ya hay uno de los factores que este existe, que nosotros explicamos que, bueno, si son transversales, si son tan sabios electoralmente, entrarían, pero es de dudosa probabilidad que entren. Claro. Pero aun con todo, si entraran y hicieran la coalición Sumar Aragón o como se llamara, Izquierda Unida, Podemos, Junta Aragonesista y ECO, estaríamos hablando del entorno de los 100.000 votos. Sí, Es que ahí estaría más justo. Igual no conseguirían el diputado por Huesca ni el de Teruel, pero uno o dos por Zaragoza quizás sí. Y claro. eso es muy importante, Total. porque desde Aragón sabemos que ha sido siempre muy complicado colocar diputados que no fueran del régimen, del PP y el PSOE en Aragón. Hay excepciones, Emilio Gastón en los 70-80 con el PSA, la Bordeta con Chunta, pero claro, eran ya en los momentos de subida de Chunta y con un nombre nada más y nada menos como la Claro. Bordeta. Es complicado, pero yo pongo otro ejemplo histórico también, porque a veces dices, Chunta y Izquierda Unida, eso es contra natura, o Podemos y... Perdona, es que tenemos muy mala memoria. Otro de los diputados que se consiguió desde las izquierdas a las izquierdas del PSOE fue cuando en el 2011, creo recordar, hubo una coalición Chunta Aragonesista Izquierda Unida que se llamó la Izquierda de Aragón y colocó un diputado en Madrid. Unos meses o años fue Jesús Yuste y el resto, un año y pico y tal, Álvaro Sanz. Es decir, opciones, posibilidades y explorarlas ya ha habido. Que nadie se asuste, que es Sí, que hay que sí. hacer estas cosas pueden ser posibles. Y ya, perdonad que me extienda, pero si no, creo que no se entendía del todo. Y ya acabo. Yo, después de todo esto, en el fondo, creo que igual tenemos que darle las gracias a Pedro Sánchez, aparte de su interés particular, porque ¿qué ha hecho? Ha reducido tanto el plazo, la urgencia, la premura de tiempo y tal, que por eso explicamos esto y decimos que no estamos hablando de ideología, desde la info, digo, no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de programas, no estamos hablando de táctica, estamos hablando de matemáticas, Total. de aritmética electoral. Entonces, Sánchez ha forzado tanto idea, oiga, pónganse ustedes de acuerdo, vayan juntas a las elecciones, porque si no esto va a ser un desastre morrocotudo. Por contra, si van juntas, igual es un exitazo. Y además, añado, aunque eso no está en los textos o en los artículos, es que quizás esta es la última o la penúltima oportunidad que el electorado de centro izquierda e izquierdas les van a conceder para que aparquen sus egos, sus intereses particulares, etcétera, etcétera. Porque claro, nosotros también nos planteamos y hacemos un poco de broma. Si alguien consigue resolver el juego de las 8 diferencias programáticas o ideológicas entre estos 4 factores, digamos, Izquierda Unida, Chunta, ECO y Podemos, pues igual le invitamos a cenar un día. Igual hasta que no hace falta ni que diga 8, con que diga 6, igual lo damos también por ganadores. Hombre, ya está bien. Yo creo que esta vuelta no hay excusa alguna para que no haya, en Aragón al menos, en otros territorios es mucho más. Cada uno tiene su propia idiosincrasia, pero en Aragón tienen ustedes la obligación de ir juntos. Esta es la situación. Y entonces veremos a ver cómo van las cosas, que igual nos damos alguna microalegría. Sí. Bueno, Sara, yo te voy a preguntar más concretamente de cómo crees tú que ha afectado, es decir, resumiendo y con todos los matices que también comentaba
Chorche. El resumen es que la derecha ha ganado y la izquierda se ha pegado un batacazo. Ni siquiera se puede hablar de derrota, sobre todo por esas matemáticas que a lo mejor ese 4,9, bueno, lo de Huesca es extremado, ¿no? De 4 partidos por encima del 4,5 y por debajo del 5 que juntos pues hubieran sacado muy buenos resultados, separados han sacado un 0. En el caso de Madrid, la Comunidad Valenciana, que es precisamente los espacios donde había esa disonancia cognitiva que yo decía que la candidata de Unidas Podemos estaba haciendo campaña por los rivales de Unidas Podemos. En el caso de Valencia no se tan ajustado, pero en Madrid hemos visto cómo han quedado a unas décimas y eso significa un 0, que al final es una desaparición, por lo menos en ese territorio de Unidas Podemos. Y hemos visto que, bueno, ya se ha convocado por parte de Yolanda Díaz, publicabais en El Salto, ¿no? Yolanda Díaz registra Movimiento Sumar como partido político para presentar su candidatura para el 23J y precisamente habría una opción matemáticamente de tener buenos resultados, pero yo creo que aquí el más pragmático ha sido, por ejemplo, Compromís, que en ese espacio ha ido a hacerse la foto, ha pedido el voto de Yolanda Díaz y ahora dice que quiere mantener su marca, ser cabeza de lista, mantener discurso programático, es decir que eso se llama pragmatismo. Pero en todo caso te quería preguntar cómo crees tú que ha afectado en estos resultados electorales esa tensión, ¿no? Porque esa tensión ha existido, mal resuelta, creo, para presentarse unas elecciones. Los resultados también hablan por sí mismos. Y sobre todo te quería preguntar cómo ves tú que estos resultados van a facilitar o a dificultar las negociaciones de cara a ese 23J con esa cuenta atrás de la convocatoria adelantada. Bueno, yo quería también, por añadir un poco de optimismo al asunto, las proyecciones que se desprenden de los resultados electorales, si fueran elecciones generales, si no municipales, se han hecho unas proyecciones que demuestran que la izquierda podría seguir gobernando. Es cierto que la derecha ganaría, pero la izquierda en coalición con la sumaría para poder gobernar. Entonces, es verdad, ha habido una debacle en algunas plazas, ha habido pérdidas muy importantes, como el pacto del Botánico, pero los datos no son tan malos como nos lo han querido pintar. Ojo con esto también para cuando nos digan eso de que viene el lobo. Que viene el lobo, que viene la extrema derecha, ojo con esto, porque hay que seguir votando con cabeza, no recurriendo al voto útil, que al final nos va a volver un poco tarumbas. Y luego, yo soy de Leganés, que forma parte del cinturón rojo, el histórico cinturón rojo, en el que tradicionalmente han gobernado gobiernos de izquierdas. Hay más de 1 millón de votos en juego en estos municipios que lo componemos y los resultados que se desprenden tras las elecciones indican que la izquierda podría seguir gobernando en todos los municipios, excepto en Móstoles, que es donde el PP ha conseguido una victoria más holgada, digamos, que le permitirá gobernar con Vox. En el resto de municipios, si se llegan a acuerdos, las fuerzas de izquierda podrán seguir gobernando. No ha sido tanto un batacazo de la izquierda como sí un batacazo de Ciudadanos, que es realmente el partido más dañado y es gracias... Es que no hablamos de ello ya porque han desaparecido prácticamente, ¿no? Ya, ni siquiera se van a presentar, pero tienes toda la razón. Pero es importante, sí. El PP ha conseguido mejorar resultados no por un batacazo de la izquierda, sino por la desaparición de Ciudadanos. Y esto en los municipios que componen Cinturón Rojo se ve claramente. El PP pasa de 6 a 5 y son los 5 diputados de Ciudadanos que desaparecen. Esto pasa en todos los... Al y en Aragón, sí, aparte yo creo que esto se replica en casi todos los territorios. Se replica en casi todos los territorios. Por tanto, vamos a relativizar las cosas. Vamos a decir que los resultados no han sido tan malos. Vamos a decir que hay oportunidades de cara a las generales. Vamos a decir esto, vale. Pero a mí lo que me preocupa es la ausencia de autocrítica por parte de la izquierda. Eso es lo que me preocupa. Porque algo está pasando y hay que ver lo que está pasando. Hablando con los círculos de Podemos aquí a escala municipal, están bastante desilusionadas, se sienten ninguneadas, no han tenido capacidad de acción, cada vez menos consultadas. Y un proceso de este tipo al que nos enfrentamos les va a hacer totalmente desaparecer en cuanto a poder de decisión.
Entonces, ¿qué pasa? Sí, venga, nos van a forzar a llegar a un acuerdo. Sí, vamos a tener que llegar a un acuerdo en 10 días. Sí, lo vamos a conseguir. ¿Pero a costa de qué? De Total. una merma de desilusión, de una merma. Cada vez vamos perdiendo más los procesos horizontales en favor de una verticalidad, de un partido paraguas nacido desde lo vertical, porque Sumar ha nacido desde la verticalidad de una figura que decide crear un partido para que todas pasen por debajo, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que nos llama a la reflexión, tenemos que reflexionar de dónde venimos hacia dónde vamos. Venimos de procesos participativos en las plazas y vamos hacia procesos cada vez más verticalizados, basados en figuras mediáticas que se autoerigen, porque se autoerigen como la solución a la izquierda y al mismo tiempo pues vamos laminando voluntades y qué sé yo, si dentro de poco lo que crecerá será la abstención de gente que ya ha dejado de creer totalmente en procesos políticos porque se vio envuelta en procesos democráticos radicales y ve que estos cada vez van desapareciendo más y lo que decide es dejarlas de ir a votar. No sé. Yo lo quiero dejar ahí, una de cal, una de arena, pero bueno, que creo que se merece una reflexión más profunda. Sí, bueno, mira, Sí, es que yo creo que hay, disculpa, perdona Julián, si yo recogiendo lo de yo creo que hay problemas mucho más graves que tú apuntas a alguno. Por ejemplo, la crisis de la socialdemocracia, no solo en Podemos o no solo en el Estado español, Aragón, no, no, en Europa o en Occidente. La socialdemocracia hace 15 años que no sabe quién es, que ha perdido el norte y el discurso. Y yo no soy socialdemócrata, pero voto siempre, quiero decir, y voto desde hace 30 años, normalmente socialdemocracia, sabiendo que es el mal menor en una democracia liberal o burguesa. Pero claro, si la propia socialdemocracia pierde el norte y empieza a hacer discursos pues, con más miedo, o incluso empieza a hacer discursos casi a veces metiéndose en el propio discurso de las derechas, pues claro, eso desilusiona a su electorado, es evidente. Es evidente. Y hay otros problemas más de fondo que son más serios y llevarían a análisis ya otras 3 o 4 pandemias necesitaríamos. Lo digo por este tono, por eso explicaba y justifico también lo último que has publicado diciendo que no, que no, que no, que no, que vamos solo a la matemática. Porque si nos metemos efectivamente en los berenjenales más importantes, que ha pasado y apuntabas muy bien, Sara, de procesos de formaciones casi asamblearias, los círculos, a decir, no, es que era una persona que me podrá caerme bien, mejor o peor, pero que Yolanda Díaz se autoerija en la gran líder y solución a la socialdemocracia española, hombre, no deja un poco de chirriar. Quiero decir que a lo mejor se salva, si se llega a esta coalición y hay una única papeleta, se salva Los el, muebles. como se dice, el match ball del Sí. 23J, pero que tendrán que entrar en un proceso de análisis y reflexión. Y pongo otra vez ejemplos que hemos nombrado antes. A Chuto Aragonesista no le ha ido tan mal, claro, es que tiene 30 años, tiene partido, tiene territorio, tiene organización, tiene. Entonces, este resistir de Pedro Sánchez, las izquierdas a la izquierda del PSOE lo llevan aprendiendo y mamando desde que existen. A Euskal Herria Bildu a veces le ha Sí, sí. ido regular, pero tienen estructura, tienen partido, tienen militantes, y eso hace. El BNG que os voy a contar ha tenido unos picos brutales, pero tienen organización de partido, tienen militantes, tienen implantación en el territorio. Esto ayuda mucho. Y en el caso de Podemos ha habido muchas disfunciones. Para empezar, desde lo estatal o federal, no sé cómo definirlo, a lo territorial. Ahí ha habido una ruptura de entendimiento brutales. Y dentro de cada caso, no hablaré de lo que no conozco. Conozco un poco Asturias, pero conozco un poco más la realidad de Aragón, de Podemos Aragón. Y yo lo lamento, pero creo que en los últimos 6, no 4, 6 años no se han hecho bien las cosas. No se han hecho bien las cosas, no se han hecho bien las cosas en las candidaturas municipalistas y nadie lo ha entendido. Y la prueba ahora es que los resultados. Hace 4 años se enmascararon un poco porque, como ya digo, se entró el Ayuntamiento de Zaragoza, en otros sitios, y ahora por los pelos no. Entonces, igual es el momento de decir, paren, piensen, reflexionen, vean lo que se ha hecho mal, que son unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que Podemos esté muerto, a diferencia de Ciudadanos, porque además Ciudadanos, que los partidos neoliberales o socialliberales, pues los monta el IBEX 35 y los desmonta cuando se acaba el juguete, pues se acaban las pilas, punto, al vertedero. Mientras que en los partidos socialdemócratas, pese a todo, Unidas Podemos o Podemos Aragón sí tiene militancia, sí tiene algunos círculos, sí tiene algo de estructura de partido, pero también es un partido joven. Claro.
Tampoco le ha dado tiempo Sí, a implantarse en las comarcas aragonesas, en algunos sí. sitios importantes. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo, mirarse para adentro y mirar el territorio y decir, bueno, vamos a poner pie en pared, aunque insisto, desaparecen, no han desaparecido y siguen manteniendo estructura, cosa que no le pasaría a un partido de derechas o de extrema derecha. Si nos va mal, pues a casa. Aquí hay ideología, ya hay ganas de transformar y de incidir en la realidad. Entonces, yo creo que saldrán adelante y se mantendrán. Pero, claro, más allá de lo de la matemática electoral, Claro. que nos impone la urgencia de lo temporal, sí que les queda un proceso largo y a lo mejor una travesía en el desierto, tanto en lo analítico como en lo programático como en lo electoral. Sí, 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 claro, claro que sí. Claro, Claro yo que Además, sí. sí. no decía que estaba de acuerdo un poco, que creo que estamos los tres de acuerdo en que no son las maneras ni son las formas, pero por necesidad a lo mejor pues hay que saltarnos todo, pero creo que nada más terminar, sean los resultados que sea, creo que necesita una reformulación para escucharse a todas, cosa que no está pasando últimamente, y Mm. espacios hay, militantes hay, un problema que hay enfrente que como no se frene nos va a derivar en o un retroceso en muchas cosas, yo creo que hay una realidad con la cual confrontar y evidentemente si no se acomoda de manera dialogada y acordada el espacio y los espacios sinérgicos nuevos que se crean con un mínimo de escucha activa con la ciudadanía que está implicada durante años en su militancia, pues al final esa militancia se irá. Y creo que no sería nada productivo y de manera estratégica es clave la participación y quizás, ¿no? Y precisamente voy a compartir la noticia de esta misma mañana de qué manera, porque Izquierda Unida es otra de esas organizaciones que también ha tenido sus vaivenes, como hablan con el BNG, pero Sí. tiene su implantación territorial y hoy se despedía Alberto Garzón precisamente también por una cuestión familiar, pero que no deja de hablar de nuevos tiempos, una reformulación del espacio a la izquierda del PSOE que quizá venga derivada de los resultados que en esta urgencia, ¿no? que ha forzado más todavía Pedro Sánchez, pues se haga, bueno, no sé si una coalición finalmente de manera forzada, saltando todos los principios de alguna de estas organizaciones. Pero quería preguntar un poco más allá, Chorche, que te había cortado si quieres también comentar esto, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que estabas hablando, ¿no? Vienen nuevos tiempos, pero creo que y nuevos liderazgos, pero creo que la militancia de estos espacios seguramente reclamen no perder las esencias, ¿no? Bueno, de ese carácter asambleario, de que no sea de arriba abajo, sino que sea de abajo arriba, ¿no? La manera de tomar decisiones. Claro, 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 indudablemente. Y si no, no son partidos políticos de izquierdas. Quiero decir, para que tome las decisiones un líder y después baje capilarmente, pues ya están los partidos de derechas, punto. Pero lo que digo es que ahora, en esta oportunidad, en este partido, en el del 23J, no hay tiempo. Entonces, que hay que ser muy pragmático. Y lo digo yo, insisto, que no soy ni pragmático ni socialdemócrata. Pero lo que es las reglas del juego no son las nuestras. El sistema electoral es el que es. Los coeficientes de la ley son los que son. Entonces, yo a veces intento ya explicar al nivel de, mire, que queridos amigos de los partidos a la izquierda del peso, vais a jugar un partido de fútbol. No me gusta el fútbol, da igual. Es que eso es a lo que os convocan, a un partido de fútbol. Y si no alineáis a 11 personas, solo a 8, pues resulta que os dan alineación indebida y le dan el triunfo al otro partido, equipo que juega. Entonces, por eso decía que estamos en un punto, en un nivel casi temporal, en el que yo no estoy hablando de programas, yo no estoy hablando casi de ideología, entendiendo que hablamos de partidos esos socialdemócratas a la izquierda del peso. Bien, pero que yo hablo de las reglas, que es que no las hemos puesto nosotras, que es que son las que son, que hay que cambiarlas. Bueno, pues será otro debate, o igual no, pero que lo que hay que hacer es decir, ¿quieres jugar el partido de fútbol, sí o no? Pues por lo menos tienes que presentar a 11, uno portero y 10 jugadores de campo, porque si no, no te van a dejar jugar. De esto hablo, ¿no? De esto tan mundano, tan trivial, si queréis, pero que ahora es lo que nos debería ocupar. Y todo lo demás, que realmente es lo importante, pues ahora no da tiempo. Ahora no da tiempo, quiero decir, pues que ya quedarán 4 años para que cada una de las formaciones políticas, interna y externamente, hagan sus debates, sus reflexiones, para que lleguen a acuerdos de más calado, no solo electorales, para que, en fin, y lo digo, insisto, desde la óptica, que yo no soy de ninguno de esos partidos, ni socialdemócrata, en el que a mí a veces me cuesta mucho ver las diferencias entre Izquierda Unida y Podemos, o entre ECO y Chunta, que las hay, ¿eh? Y lo entiendo porque también he militado en partidos y, claro, cada uno es de su secta y la secta de enfrente pues es más fea y más,
Bueno, pero hombre, al final un poco de seriedad. Y yo estoy intentando poner humor todo el rato, ¿eh? Insisto, que no le resto importancia a la ideología ni a las cuestiones tácticas, estratégicas y programáticas. Solo faltaba. Pero que ahora no toca. Es que no toca. Es que ahora toca saber si jugamos al fútbol o al baloncesto. Si es baloncesto, 5 en el campo, si es fútbol, 11. Ni más ni menos. Esto es lo que pasa. Sí. No sé si, Sara, la noticia, o no sé si tú crees que también hay un mensaje en ese mensaje precisamente, ¿no? Que los tiempos, yo creo que el timing de estas cosas nunca son casuales, ¿no? Y en este caso, pues, en este periodo, digamos, tan cortito, ¿no? De negociación express, en la cual no sé si quedan ya 5 días nada más, pues haya hecho un gesto, no sé si tú le haces alguna lectura a esa carta, no sé si has podido leerla de Alberto Garzón justificando, y aparte esto es así, la posición que puede tener un ministro o una persona a cargo de una organización como Izquierda Unida, sobre todo en tiempos convulsos y todo lo que viene, pues eso realmente afecta a nivel familiar, y precisamente ahora que pues es decir, que empieza a tener hijos y eso pues evidentemente es una de las cosas que argumenta, pero ¿tú crees que haya querido lanzar un mensaje o que haya elegido precisamente este momento para lanzar esa carta? Sí, yo en la carta lo que veo de fondo es como elegirse de ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de lo que hay que hacer. Esto es lo que tenéis que captar este mensaje, ¿no? O sea, lo que no pone en la carta, que lo comentaba esta mañana una compañera, y hubiera estado bien, es que lleva 12 años en el Congreso, ¿sabes? O sea, es que son 12 años. Y claro, ¿qué pasa? Que en Claro. los últimos tiempos, además, lo que se ha visto es que cada vez desaparecía más, incluso acudía menos, incluso dejó sola, y eso no se me va a olvidar nunca, a Irene Montero, tanto él como Yolanda, que fue a la segunda votación, pero no a la primera, en cuanto a la reforma de la ley de solo sí es sí. Ha ido desapareciendo más hasta que, bueno, pues se han leído los resultados electorales, ha visto lo que ha pasado y ha dicho, bueno, es el momento de dejarlo. A mí me parece bien, me parece que puede sentar un poco de ejemplo, ¿no? De que las personas somos prescindibles, las ideas no, Ajá. y que las ideas lo que tienen que ir haciendo es permear y cambiar. O sea, perdón, las personas lo que tienen que ir haciendo es cambiar. O sea, es que necesitamos recambios, no somos prescindibles. Apuntaba un compañero también, pues ojalá este cambio signifique que entre Sánchez Mato en su puesto. Pues mira, nunca se sabe. Pero la verdad que necesitamos refrescarnos. Es que es parte de la esencia de la izquierda, creo yo. O Claro. sea, que fluya la sangre, que fluya. Y también lo que apuntabais antes de los partidos con mucha trayectoria y con una gran implantación territorial. Bueno, pues es el caso de Izquierda Unida, que tiene mucha trayectoria ya y ha sobrevivido muchas veces a la Los inanición. peores. Entonces, bueno, pues es también un ejemplo, ¿no? Y que sigue ahí, pese a todo, y bueno, y él da un paso y dice, venga, vamos a cambiar de cara, vamos a renovarnos un poco. Sí. Yo creo que es un mensaje a navegantes. Aparte, yo creo que cualquier Sí, persona tiene como prioridades, ¿no? En el caso, creo que la familia, y sobre todo, ¿no? Cuando uno tiene hijos pequeñitos, pues, es decir, que eso, al final yo creo que muchas veces a veces es incompatible, ¿no? Estar al 100% Sí, en eso esa etapa de la vida, ¿no? quería, Cuando... quería comentar también que ha sacado a la palestra el tema de los cuidados, Claro. que me parece muy importante. Me parece muy importante mostrar esa parte de la corresponsabilidad en los cuidados, y me parece muy importante que se vea que tienen que estar en el centro, que tienen que estar en el Claro. centro, y que a veces la deriva política los desplaza. Cuando no, se transforman en violencia política contra las madres, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pues me parece muy bien que lo digas. Si yo no le pongo ningún pero a la carta, más allá de que sí molaría que hubiera dicho que llevaba 12 años en el Congreso. Sí, sí. Eso sí me gustaría que lo Yo creo hubiera que dicho. yo creo que lo por ponía en la decir carta, me algo, parece, ¿no? De los 12 años. sobre Alberto Garzón, que me parece que al final tampoco había llegado nada a decir que estoy básicamente de acuerdo con lo que me decís, sobre todo con la última intervención de Sara, que me parece muy acertada. Solo por aportar un poquito, al final me ha parecido mejor coordinador general de EU que ministro de Turismo, ¿no? Yo creo que ahí se ha diluido. Y en el resto, pues estoy muy de acuerdo con vosotros. Sí.
Yo creo que no, antes lo ha comentado lo de Ciudadanos, ya casi no hablamos de ello porque prácticamente, bueno, los resultados, claro, es que, si hablamos de la catástrofe, ¿no? De Unidas Podemos, que en muchos territorios, no Unidas Podemos, sino el Partido Izquierda, se han quedado en ese 4,9%, que, como he dicho, joder, es que al final las matemáticas nos obligan, es decir, podemos tener nuestras diferencias, pero a lo mejor quedarnos con cero y si nos sumamos, y todo esto creo que ha sido un batacazo en los resultados, con los matices que Chorche comentaba también en el inicio. Pero claro, si hablamos de Ciudadanos, estamos hablando que han estado en el 1% o por debajo, de tal manera que prácticamente no ha restado votos. Y aquí, ya que hemos hablado de lo que, bueno, de Alberto Garzón, pero claro, Ciudadanos, no sé hasta qué punto, bueno, salía ayer, por ejemplo, Inés Arrimadas, que había sido como la cabeza visible, ¿no? del proyecto después de la salida de Albert Rivera, también habla de que abandona la política, pero fijaros porque Edmundo Val, no sé si habéis escuchado sus declaraciones, habla de cobardía y de traición y etcétera. De hecho, una de las cosas que estaba comentando el propio Edmundo Val, que se presentó frente a una lista que presentaba en la dirección Arrimada, y luego criticó el día anterior a la renuncia de Inés Arrimadas que había sido Arrimada la que había llamado y dirigido a esa lista que presentó para no presentarse a las elecciones generales y aún restar menos, de decir, ese 1% ni siquiera que le reste al PP y a Vox. Yo comentaba y me acordaba, el Mundo Val, una de las cosas que recriminaba a Inés Arrimadas es que estuvieran actos junto a Vox y el Partido Popular, como lo de Pie en Pared, esa fundación de Marcos. Es decir, que ahí hay un trabajo, creo yo, evidentemente, y como decía Chorche, así como lo hacen crecer, el IBEX puede hacer así y hacerlo desaparecer. Ya vimos cómo al señor Casado solamente tuvo que meterse un poquito con Ayuso y cómo en un chasquido literalmente hizo desaparecer, algo increíble. Pero hemos visto cómo Ciudadanos ha pasado algo parecido y simplemente os quería preguntar si pensáis, ¿no? Porque han dicho que van a guardar el dinero de esta campaña para las elecciones europeas. No sé si pensáis que Ciudadanos ha desaparecido del todo o pensáis que hay una posibilidad de que luego, incluso de que Edmundo Val cree su propio partido. Bueno, ¿cómo hacéis la lectura de esta desaparición ya certificada por ellos mismos de no presentarse a unas generales que decía Edmundo Val? Pero si lo más importante de un partido nacional, estatal, es presentarse a las elecciones generales. Entonces, que somos una asociación de vecinos. Y, bueno, no sé si veis más allá de esa decisión, si puede ser en colaboración con el PP o Vox, o realmente es una reformulación o una cuestión estratégica para presentarse con más fuerza en las europeas. No sé, Sara, ¿qué opinas de esto? Es decir, ¿hablamos ya de la desaparición total de Ciudadanos? ¿O tú crees que hay posibilidad que resurjan más adelante? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que cualquier escisión de la derecha favorece a la izquierda, o sea, que su desaparición nos ha perjudicado, porque aglutina votos en torno al PP, ¿no? Como estábamos hablando antes. Por tanto, no creo que sea una buena noticia que desaparezcan, porque está bien también que haya una escisión y que haya un balanceo, pero bueno, al final son las mismas caras con diferentes nombres, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el pasado de los integrantes de Ciudadanos está muy ligado al PP en muchos casos y al final es un trasvase de fuerzas, ¿no? No, yo creo que sí que desaparecerán, por supuesto, y yo creo que el que quiera volverse a reencontrar, pues entrará en el PP o se irá con Olona, quién sabe. Eso tenemos que hablar también, sí. Que luego hablaremos, pero para mí, que desaparezca Ciudadanos es una mala noticia. Para mí, desde el punto de vista de la izquierda. Ahora bien, no tener que ver a Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid nunca más es una buenísima noticia. Es una buenísima noticia. Fijaros, es que ha perdido la vicealcaldía. Es que es una opción, es una opción. Lo que era como la última, ya su última plaza, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, pues resumiendo, para mí no es buena noticia. Sí, aparte también dejaremos de ver fotos con chabolas derruidas, ¿no? Que era una de las cosas que diciendo que iban a acabar con el problema de la ocupación. Es decir, yo creo que ese momento creo que es el fotograma de quién es Villacís y también un poco que ha sido Ciudadanos, pero bueno, ha desaparecido y no sé, bueno, tu apuesta, Chorche, no sé si da como ya ha desaparecido, es decir, todo apunta no solo a los resultados, sino es que si no te presentas a las elecciones ya es como, no sé cuál es tu opinión, Chorche, de esto.
Bueno, lo primero, disculpas, que me han echado la bronca ahora por Telegram porque creo que he debido decir que Garzón era ministro de Turismo y me he traspapelado y es el Ah, de ministro consumo, sí. de Consumo. Consumo, sí. No sé ni lo que he dicho, sinceramente, pero bueno, si es así, pido disculpas. Ciudadanos, bueno, en Europa, en las democracias burguesas, sí que es verdad que tradicionalmente ha habido un espacio para los socioliberales o neoliberales, que a veces han tenido también picos y han sido tercera fuerza política y muleta de conservadores, y a veces, esto sí, en Europa, de la socialdemocracia. Yo creo que tradicionalmente en el Estado español no ha habido tal espacio. La sorpresa era que existiera Ciudadanos, ¿vale? Que efectivamente montó el aparato del X-35 ante el terror de que prácticamente, os recuerdo, desapareciera el Partido Popular con varias sentencias condenatorias por corrupción, por organización criminal, la moción de censura, no estáis haciendo lo que debéis contra la ciudadanía catalana y el independentismo, etcétera, 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 etcétera. Se montó esto, fue un bluff, no es el primero. Estuvo la operación reformista aquella UPyD. de Miquel Roca y Urgent, Sí. el CDS incluso. Este espacio sociológica y electoralmente por existir existe. Pero lo único para él que ha hecho bien José María Aznar López fue una especie de réplica de la Casa Común de la Izquierda que hizo el nefasto Felipe González Márquez. Y entonces todo esto durante muchos años se agrupó dentro del propio Partido Popular, igual que la ultraderecha. Os recuerdo que Vox no es otra cosa que cuña de la misma manera que el PP, partiendo por sus cuadros y siguiendo por su ideología. El niño Santiago Abascal, como todos bien sabemos, no ha pegado un palo al agua en su vida. Fue tocado por las nuevas generaciones del Partido Popular en Euskal Herria, empezó a cobrar de nuestros impuestos y de nuestro trabajo. Le han montado fundaciones, es proceso para que el chavalín pudiera vivir, Esperanza Aguirre en Madrid, y hasta ahora sigue viviendo. Pero Vox es el ala más hooligan, más gamberra, más peligrosa del Partido Popular. Pero lo mismo es. Y ahora lo uno un poco a lo que decía Sara. Efectivamente, en esta relación de bloques tan igualada que tenemos sociológicamente, que se divida el voto de las derechas y extremas derechas, pues va bien en la matemática electoral. Que desaparezca uno de estos factores, lo explicábamos antes todas, pero en el caso de Aragón, por ejemplo, en Cortes, volví a decirlo, es que es claro, matemático. A la anterior vuelta, PP 16 escaños, Ciudadanos 12, en la actual, Ciudadanos 0, PP 28. Claro. Bueno, pues Las matemáticas al otra menos vez, ¿no? numérica parece muy evidente, ¿no? Luego las cosas son matizables, ¿eh? Ya ha habido otras bases de votos, también un poco a Vox, Claro, no al son PSOE, puros, y ¿no? Hay se como han, se han equilibrado. del Exacto, PSOE, a lo mejor exacto. algo va al PP, de Ciudad, digo, por Eso decirlo, de es, Ciudadanos eso es. va al PP, del PP a Vox, es decir, que al final Al ahí PSOE y hay... tal, hay un poco de intercambio, pero al final los números son tan claros que es Sí, tentador decir claro, lo que es. así, sí. 16 más 12 los 28 actuales, ¿no? Y que sigan existiendo, por tanto, digo, yo creo que desgraciadamente para ellos y para esto que decíamos de la táctica matemática, que es bueno que también las derechas estén divididas, esto no es Europa y entonces yo les auguro un mal futuro, aunque todavía no han acabado. Quiero decir, aunque acaben ya desapareciendo, el entierro de este tipo de formaciones políticas no es sencillo ni es breve. Claro. Es decir, aquí tienen cargos públicos, tienen sedes, tienen mamandurrias, tienen chiringuitos, e ir desmontando eso poco a poco, que es un poco, yo creo que también la queja del más optimista incluso que yo, el Edmundo Baleste, diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Habéis decidido tres. Además, venía a explicar algo que me hizo gracia porque lo hacía en su lenguaje, como diciendo que no sois el consejo de dirección de la empresa, que es que sois la dirección de un partido democrático, entonces que no podéis tomar las decisiones como si fuerais el CEO, que es que yo Sí, también sí, tengo sí. opinión y soy, ¿sabes? Era explicaba una cosa así como diciendo que yo rápidamente también dije, les va a pedir el activo y el pasivo para saber si les toca también una sede o Pero algo. fíjate que en Claro. estos choques, a mí me pasó con Pablo Casado y me pasa con el Mundo Val, incluso empatizas con personas Claro, de esos espacios porque son víctimas de ellos mismos, ¿no? Porque ellos han Sí, participado exacto. de toda esta película. a Y mí, incluso de la propia Macarena Lona, que ahora hablaremos, pero Sara, comenta antes que saltemos a no, lo otro. es que ahora que comentabas eso, a mí me pasó, yo siempre digo que una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida fue a Alberto Reyero, que es consejero de Bueno, Políticas Sociales de Ciudadanos pero creo que incluso hablamos de otro perfil de persona, pero bueno. Claro, bueno, sí, pero es que me llamó mucho la atención su caso porque yo de verdad descubrí a un tipo honesto.
inconsecuente y un tipo que entró en Ciudadanos precisamente para cambiar las cosas. O sea, él estaba seguro de eso, él estaba seguro de eso porque una de sus mayores luchas era la gestión de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid por parte de Aguirre. Él estaba en contra de eso y él entró en Ciudadanos para cambiar las cosas y también un poco animado por el lenguaje antiseparatismo, ¿no? Eso es lo que le atrajo de Ciudadanos. Entonces, claro, o sea, pensar también que hay personas así, que llegan a ese partido Sí, un poco engañadas, pensando es verdad que van a ser una alternativa al bipartidismo y se dan toda la hostia. A este hombre le dejaron todo el marrón, no le suministraron médicos ni enfermeras en pleno pico de pandemia a las residencias de Madrid y en vez de medicalizarlas lo que hicieron fue impedir los traslados de los mayores a los hospitales y encima le querían echar todo el muerto a él. O sea, Sí, sí. también hay gente así, Bueno, ¿no? Yo por dejar ese apunte. total, es que Alberto Reyero aquí ha pasado varias veces. No solamente creo que ha tenido una función muy digna, ¿no? en el gobierno, fue consejero de Ayuso, es decir, que ha sido muy valiente al plantear esa batalla con algo tan terrible como fue la gestión de la residencia. Pero recordar, y ya que lo ha comentado, las mamandurrias del señor Abascal, que el que acabó, es decir, en una comisión de investigación con la fundación que le dio Esperanza Aguirre fue precisamente Reyero, cuando estaba en UPyD. Y fue Sí, tremendo, es decir, fue una fiscalización, es decir, sí. ole, porque eso realmente es la labor que deberían de tener los políticos, es decir, estudiarse todo. Estos son sus objetivos, la página web no funciona, se gastó no sé cuánto dinero, Sí, tuvo que exacto. dejar, y precisamente ese día, el día que dejó de cobrar, se creó el partido Vox y empezó a tener un sueldo de Vox. Es decir, fijaros Sí. cómo se miman a estos personajes que al final son los de arriba los que lo ponen y los quitan, ¿no? Porque al final es que, hablando por ejemplo del Yunque, que el fundador del Yunque aquí, Liberto Sendero, ha entrado como concejal en Vox, una de las cosas que se dicen de esas organizaciones tapaderas como Hazte Oír es que aunque estén dirigidas por miembros de la secta, entran a formar parte gente que realmente por su pensamiento de manera honesta, si se puede hablar en estos términos, cuando, por ejemplo, luchan con el tema de contra los abortos, por el derecho, es decir, que lo hacen como de manera honesta, por decirlo de alguna manera, por fe o por lo que sea, pero no saben nada de esta secta a la que participan los dirigentes que están detrás de ella. Pues aquí igual, ¿no? Un partido que dice una retórica de regenerar la política, gente que se lo pueda creer sin saber que quienes están detrás de esto pues son personajes como Toni Cantó, Girauta, que ahora mismo pues están en la órbita de Vox, pero lo tuvieron desde el principio. Al final van poniendo y quitando a su antojo. Y yo precisamente creo que esto nos queda un buen contexto para hablar precisamente de nuevos espacios y de estrategias. Yo no sé cómo veis lo de Olona. Ayer os quiero preguntar también por el proyecto, que ya de por sí, ya un poco extraño, caminando con el pie izquierdo y con el derecho. Precisamente os estaba hablando de Liberto Sendero. Fijaros este personaje que fue el que fundó aquí en España el Yunque, uno de los primeros, que es hijo de alguien que fundó un partido junto a Tejero, llamado Solidaridad. Tejero, el de los tiros. El número uno de la lista desde la cárcel era Tejero, y su lema era: no somos ni de derecha ni de izquierda. Imaginaros el panorama. Bueno, pues el padre del señor que ahora es concejal de Vox formó Partido Solidaridad, que se llama igual como la fundación, asociación esta de Vox, el sindicato falso. Sí, y otro matiz, perdónate, y solidaridad, porque estos vienen de su origen, igual que Solidarnos, que fue el partido que montaron la Iglesia Católica con el Papa Juan Pablo En Polonia. en Polonia, Sí, perdona, sí, total. porque no dan puntada sin hilo, ¿eh? No, está claro. Bueno, yo os quería preguntar primero porque esta señora que acaba de crear un partido, veremos a dónde llega, y que tiene un mensaje, ahora vamos a incluso en la entrevista, pero ya el hecho de que Televisión Española la invite cuando hay partidos que llevan décadas formando, aunque sean minoritarios, porque yo creo que esto no va a ser muy mayoritario, pero es verdad que os quería preguntar primero por esa entrevista. No sé si aquí le puede interesar hablar de esa división, de que haya un nuevo partido de derecha que incluso se pueda aprovechar de ese vacío que deja Ciudadanos. Aquí quiere como irse como a la izquierda, pero irse a la izquierda hasta el punto que en la entrevista de ayer, solamente os voy a poner un fragmento
en el que, fijaros, uno de los temas principales fue el referéndum de monarquía o república. Imaginaros por dónde vienen los tiros y esa posibilidad de que a lo mejor sigue trabajando para ese espacio y bueno, ya que nos presentamos a intentar quitarle voto a la izquierda y no a la derecha. Pongo este fragmento simplemente que luego cuando terminemos el análisis con vosotros voy a analizar esta entrevista, pero fijaros el punto, uno de los puntos centrales que pongo el vídeo y os pregunto qué pensáis de este proyecto y cuál es el objetivo y qué resultado puede tener. Pongo el videito, 20 segundos y os pregunto. De poder ser preguntado si monarquía o república. ¿También van a apostar por el referéndum? Yo te puedo asegurar que esto es con independencia de cuál sea mi posición concreta particular o la de cada uno de los miembros que integramos Caminando Juntos. Pero consideramos que hemos llegado a un nivel de madurez democrática en la que el pueblo español tiene que ser tratado con la madurez y el respeto que merece y que, por tanto, hay que dar la oportunidad al pueblo de pronunciarse mediante un referéndum sin monarquía o república. Bueno, ahí lo tenéis, monarquía o república, dice Olona, no es el único mensaje, ahora, por eso el pie izquierdo, pie derecho, dice va a ser un movimiento principalmente social. Bueno, esto lo hemos visto en más ocasiones, este tipo de discurso, pero ¿cómo pensáis que le va a ir a Olona este proyecto? Y si pensáis que el objetivo, siguiendo estando en ese espacio, es intentar, en ese momento de debilidad de la izquierda, de también robar voto a la izquierda. No sé qué opináis, Sara, empiezo por ti. Bueno, yo voy a decir primero que voy a hacer una excepción porque no pretendía gastar un minuto de mi vida hablando sobre esta... No, es que no pretendía gastar un minuto de mi vida hablando sobre esto, porque bueno, yo tengo la teoría de que buena parte de lo que está pasando en este país, la culpa la tienen los medios, buena parte de la responsabilidad de que Vox esté en el Congreso la tienen los medios, porque hemos legitimado mensajes dándoles el micrófono y jamás deberíamos de haber legitimado mensajes, jamás deberían haber escuchado desde la tribuna del Congreso mensajes como lo que ha transmitido esta mujer, negando la violencia de género, por ejemplo, o acusando a los menores extranjeros no acompañados, que son niños y niñas que llegan a este país desprotegidos. Esos mensajes jamás deberían de haber entrado en el Congreso. Nosotras les dimos el micrófono antes de que tuvieran representación, porque hay mucha gente que dice, no, ahora son noticias porque tienen representación, representan a una parte de la sociedad, pero es que antes de que eso sucediera, nosotras ya les habíamos dado el micrófono, porque eran como un fenómeno, ¿no? Un fenómeno llamativo, un fenómeno de clickbait y un fenómeno que daba visitas. Y así, dando visitas, hemos situado al fascismo dentro de la Cámara. Así Totalmente es como de acuerdo. Y aparte, digo, no en los medios, sino estamos hablando de televisión española. No sé si... Eso es lo que venía a continuación. Es que ahora estamos hablando de que Televisión Española no solo es que haya dado la noticia de que esta mujer ha creado un partido, es que le ha dado una entrevista. Le ha dado una entrevista en Canal 24 Horas. Mientras eso pasa... en Canal 24 Horas, por ejemplo, a Podemos se le bloqueó durante toda la campaña y no tuvo el espacio que merecía o que ellos creían que debían de merecer. Y a esta mujer le damos una entrevista en prime time. Yo, de verdad, son recursos públicos malgastados desde mi punto de vista y aunque vayamos a entrevistarla para, digamos, ponerla en evidencia, que no fue el caso tampoco, porque vi que fue una entrevista bastante complaciente. Aunque vayamos a hacer eso, estamos de una manera u otra poniendo una opción política, presentando una opción política que puede recabar votos, porque hay gente que se cree las cosas que dicen. Es que hay gente que se cree las cosas que dicen, entonces... Pues tú en este caso, antes comentabas que es una mala noticia para la izquierda que Ciudadanos no esté, porque es una mala división. ¿Tú crees que esto puede ser una buena noticia? Porque hay gente que puede pensar que es una buena noticia, pero claro, si escuchas el discurso, está claro que el objetivo de Olona es coger votos en la izquierda. Hombre, yo creo que poca gente se creerá el discurso después de tener un poquito de memoria. Pero bueno, no sé si... Claro, a mí la gente que me decía, porque claro, yo esto lo debatíamos en un grupo de periodistas y me decían, Sara, pero también puede ser pues una buena noticia, ¿no? Porque surge otra fuerza de derechas que puede robar votos. Pero es que uno escucha lo que esta mujer decía ayer y no creo que ningún votante de derechas vaya a votar. Yo más bien, esta mujer, yo creo que se sitúa en el mar de la indecisión, del populismo, del no somos ni de derechas ni de izquierdas, un poco ahí la gente que está como nadando entre bulos, ¿no? Por así decirlo, y es preocupante que una mujer que
que niega la violencia de género se presente como candidata de pseudoizquierdas y que luego al mismo tiempo diga esto de no somos ni de izquierdas ni de derechas. Yo cuando alguien me dice eso de no somos de izquierda ni de derecha, me salgo corriendo, porque sé de qué lado están. Es que es así, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí no me parece una buena noticia el surgimiento de este partido. No creo que vaya a arrancar votos de los votantes de derechas. Igual me equivoco, no lo sé, pero no creo que vaya a tal. Y lo que sí me preocupa es que mensajes como los de ellas se sitúen en prime time. George, ¿qué opinas? Varias cositas. Una, estoy de acuerdo con vosotras dos en algo nuclear, pero lo elevo. Sí, yo creo que los más media, los medios de comunicación, las cadenas de televisión, los grandes grupos mediáticos son responsables de un 60, de un 70% de, el auge de la ultraderecha y del fascismo o desde luego del 90% de su blanqueamiento. Pero es que me sorprendía un poco al escucharte, Sara, quizás por tu forma de hablar, como que te incluías y nos incluíamos en este blanqueamiento y en este darle voz a Vox y a estos partidos. ¿Verdad? Yo te saco de ahí porque yo creo que el salto nunca ha estado y yo te aseguro que a la info jamás. Si hemos tenido que nombrar a Vox y a la ultraderecha, desde luego no ha sido para Exacto, blanquearlos, estoy sino para hablando, mostrar sus contradicciones. tienes Lo digo razón. porque te veía como unos plurales ahí que entendía que eran retóricos, pero que no me han convencido. Son retóricos y de hecho nosotras hemos bloqueado a Vox Claro, claro, claro. en Yo no recuerdo al nuestra web. salto en el nivel. Entonces, matizo ahora un poco de detalle. Efectivamente, me parece absolutamente indigno lo que está haciendo en los últimos años las televisiones públicas, televisión española y en parte también lo que conozco en Aragón Televisión, como si el fascismo fuera una opción democrática más. Y no lo es. Y no lo es. Entonces, al fascismo, cuando se habla de ellos en los medios de comunicación, en las televisiones, en los medios, es para confrontarle. Y si no, no. Es que este es la máxima. Eso por un lado. Por otro lado, vais a sorprenderos un poco, o quizás no, y yo con este tipo de análisis yo no estoy muy de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo ha definido en varias ocasiones a Vox como la falange, y yo añado, si Vox es la falange, los dos pies derechos estos de Macarena Olona son la falange tradicionalista y de las Jons. Es decir, algunos somos ya muy viejos. Y cuando, efectivamente, cuando oímos transversalidades o no soy de izquierdas ni de derechas, Sara, nos temblamos porque ya sabemos de qué estamos hablando. Es que el primer partido transversal, el primer partido que no era ni izquierda ni derecha, es más, el que no se meta usted en política era la Falange y Franco. Pues aquí sorpresas ninguna, discursos de izquierda ninguno. Otra cosa es que también hemos leído un poco, sabemos que sí, que efectivamente, que en su momento la Falange tenía en su apartado número 200 de programa algunas propuestas o programas de acción social. Hombre, claro, no se le podían morir de hambre los 30 millones de españoles de entonces, alguno tenía que trabajar en la SEAT, pero esa era la Falange. Entonces, ni de izquierda de derechas, no. Usted es de extrema derecha. Usted es el digna heredera de la Falange y no solo lo decimos nosotras, lo dice su líder del espacio, que es un tal Alberto Núñez Feijóo, que define a Vox como lo que es, como la Falange. Entonces, esto nuevo de Macarena Olona, pues un poco más de lo mismo. Y aquí sí que es verdad que yo tengo mis dudas. No estoy de acuerdo con vosotras en que les vaya a restar voto a la izquierda, ni siquiera con esto de monarquía o república, porque os digo más, hay un gran, pero nada desdeñable sector de las extremas derechas que no son monárquicos, no lo han sido nunca. Pero es que, perdona, porque es que si uno lee un poco de historia, precisamente era la falange, la parte en el franquismo que estaba en contra de que hubiera una continuidad, digamos, de la monarquía, ¿no? Con los Borbones, eso digo. Canciones metiéndose eso con es. los Borbones. Claro, entonces, claro. a lo mejor esto es recuperar un poco como la izquierda, falangista. exacto, no, perdone. Y el republicanismo de derechas en la Segunda República, y gente honrada, gente republicana de derechas, los hubo. Los que no eran honrados eran la Falange, que eran ante todo. Y esto es lo que representa el espacio de Macarena Olona. Sea más o menos amable en su oratoria. No hay más. Es falange pura y dura, como insisto, como tal y como define Alberto Núñez Feijóo al propio Vox. Y sabe muy bien de lo que habla, porque son los suyos, Claro. son sus cachorros, son cuña de su misma madera. Entonces, cuando habla el maestro, los demás, pues mejor escuchar. Tiene razón Feijóo, son la falange. Y Macarena Olona una subvención. Entonces, ¿esto le va a venir a las izquierdas?
Yo creo que no. Bien, no estoy seguro, pero mal tampoco. Es decir, bueno, que se Claro. vayan restando votos entre ellos. O sea, yo lo que digo es que me preocupa que se sitúen este tipo de mensajes en prime time. Eso es lo que me indigna y me Correcto. preocupa. Eso es para empezar. Y creo que si escuchamos una charla de hogar social, por ejemplo, sería muy similar a lo que ayer dijo Lola. Al final, Eso esta es. gente apela a aspectos como los servicios sociales, por ejemplo, ¿no? De hay que ayudar a los pobres Pero mejor españoles. que sean españoles, ¿no? Eso Que es, sean eso inmigrantes. es. Los otros no son pobres, los otros son los que vienen a robarnos el trabajo. Hay Claro. que ser antisistema, ¿no? Porque el sistema nos machaca, no sé qué, a los españoles. O sea, por eso digo que es preocupante. Además, como, tal y como está camuflada o tal y como se presenta camuflada, me da más miedo aún. Me da más miedo aún el mensaje. Que vaya a quitar votos a la derecha, yo sigo dudándolo. Pero que se sitúen esos mensajes en prime time, pues me parece totalmente innecesario. Total, a ver, yo realmente creo que no va a sacar ni votos de la derecha ni de la izquierda porque es tan contradictorio todo lo que está haciendo, pero en todo caso, supuestamente es posible que arrastre, porque yo creo que lo que sí va a recoger, porque todavía no ha dicho con quién va, son todos los desguaces, creo, en un principio de Vox, porque lo de Vox ha sido tremendo, la cantidad de gente que se ha ido, y luego Ciudadanos, gente enfadada de Ciudadanos que se quería presentar y no se presenta. Ahí tiene también una oportunidad, pero en todo caso, creo que no sé, igual vemos cosas increíbles, no creo que tenga un buen resultado y que... Pero bueno, veremos, todo esto habrá que ver porque si le siguen empujando mediáticamente, pues capaz que engaña a más de uno, ¿no? Pero en todo caso, para despedir, yo os quería preguntar porque la mayoría de la gente que nos ve, aunque hay bastante pluralidad, creo yo, a la hora de simpatizar por unos partidos o por otros, creo que hemos pasado unas semanas bastante complicadas por los resultados y bastante desánimo y viene ahora un proceso que quizás, bueno, pues haga que te olvides de los malos resultados y me gustaría que, bueno, pues dierais un mensaje de cómo afrontar, ¿no? Para la gente, bueno, más o menos que se siente de izquierda, progresista, bueno, cada uno que lo llame como quiera, ante este reto que tenemos de reformulación de espacios, de la manera de... Incluso he escuchado gente incluso de que nunca lo pensaría de pensarse el votar al PSOE, bueno, este tipo de cosas que estamos viendo, un poco convulso, de reformulación. ¿Cuál sería tu mensaje, Sara, de cara a bueno, este nuevo proceso electoral, que es a corto plazo, pero creo que hay que ver a medio y largo plazo cómo reformular o tomarse sus militancias o sus simpatías por los espacios militantes o espacios partidistas? Bueno, yo lo que diría es que no nos dejemos llamar por el tema del voto útil, por favor, que reflexionemos de verdad y que sigamos trabajando en los espacios más allá de las instituciones, que no abandonemos las calles, que realmente es donde se hace política, en las calles, que gobierne quien gobierne siempre, tiene que existir un contrapoder en las calles, que gobierne quien gobierne siempre tiene que existir alguien que te diga, oye, esta ley de vivienda no está bien, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Ese trabajo sigue perteneciendo a la ciudadanía y así lo hemos demostrado a lo largo de estos años, porque por mucho que cambien las cosas en el poder, si no estamos fuertes abajo, si no estamos unidas abajo, pues mal vamos. Y que sigan consumiendo información crítica, que para eso estamos los medios como Arainfo o El Salto, que se supone apartidistas y se supone que tenemos licencia, puesto que no dependemos de ningún poder político ni económico para decir las cosas como son, siempre del lado de los movimientos sociales. Muy bien. Chorche. Sí, yo creo que efectivamente yo soy mucho mayor que vosotras y llevo viendo llamadas de que viene el lobo y el voto útil desde siempre. Todos los ciclos electorales viene el lobo, uno u otro en manada o lobos solitarios, pero viene el lobo. Entonces, lo del voto útil es un mito, como todos los mitos, falso. Hay que votar por convencimiento político, ideológico, programático y con corazón. Y eso siempre da buenos resultados. Aunque se queden en el 4,99% y no pasaran un corte, nunca se tira un voto a la basura. Es mentira. Y quien dice eso está atentando contra su propio sistema, que no es exactamente el mío, pero dice, las democracias burguesas no funcionan. Bueno, pues entonces cambiémoslas. Pero si funcionan, voten. Y voten a partidos que se acerquen a su ideología, a su corazón y a sus ganas de transformar la realidad. Porque sí, esto funciona.
Y vuelvo a insistir en lo de las reglas, que yo no estoy hablando de la revolución, que hablamos de democracias burguesas y de socialdemocracia, que no se asuste nadie, pero que esto funciona y que es verdad que se pueden hacer mejoras y se pueden transformar las cosas. 2, las cosas no están perdidas, para nada, que hemos vivido situaciones peores en años atrás y se ha salido adelante. 3, presionen a sus partidos. Les quedan 7 días para que hagan una coalición y una alianza y vayan todas juntas. Es una demanda, es un clamor popular, al menos del electorado de las izquierdas. Ya no puedo ser más light y más genérico, pero es un clamor, vayan en una sola sigla. Entonces, si ustedes pertenecen a alguna de estas formaciones políticas, presionen a sus dirigentes, que hagan un acuerdo, aunque sea por sorteo las listas, que nos da igual, que vamos a hacer como las derechas, pongan a ustedes a una cabra encima de una silla, pero con la sigla, que les vamos a votar. Ya no podemos ser más generosos. Claro. No podemos ser más generosos en el electorado de izquierdas, por una vez que somos muy críticos. A lo mejor no hay más oportunidades. Vayan en una candidatura única, que hay opciones y posibilidades. Muy bien. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje. En este nuevo escenario es lo que toca, creo que es mayoritario, pero como hemos hablado hoy, toca después de estas elecciones reflexionar y cómo volvemos a hacer las cosas para no repetir este escenario y que sea, bueno, pues de una manera más democrática, más, digamos, escucha real, participación ciudadana y todo esto que desde aquí defendemos. Así que nada, Sara y Txortxe, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nada, gracias a vosotras. Que tengáis muy buen fin de semana. Gracias. A ti, Julián, un placer, Sara. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, que habrá otra convocatoria de elecciones o algo seguro. No, vamos a descansar. Este fin de semana vamos a descansar. Txortxe y Julián, prométedmelo. Tengo boda en el Pirineo, no te digo más, Sara. Pues entonces vas a pasártelo bien y ya. Sí, y ya. Sí, y no se habla de política en la boda. Bueno, ya veremos. Bueno, un saludo. Venga, un saludo. Chao, un abrazo, chao. Bueno, pues ahí teníamos a Sara y a Txortxe. Bueno, aquí nos gusta tener diferentes visiones, opiniones libres. Bueno, a veces pues podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero también creo que es interesante, ¿no? Escuchar diferentes voces y sobre todo con un pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que eso también nos ayuda. Creo que tenemos que salir un poco del dogmatismo de nuestros pensamientos y más en momentos como estos en los que creo que los enfados, incluso estas personas como Txortxe, que ya lo conocéis, que ha pasado muchas veces por aquí, que es muy crítico con todos los espacios partidistas y que en este caso pues también decía que en este caso toca llegar a un acuerdo, poner, aunque sea como hace la derecha, una cabra encima de una silla, que lo vamos a votar y tratar de enfrentarnos a esa amenaza, ¿no? Antidemocrática, que claramente muestra cuáles son sus argumentos, cuáles son sus propuestas. Ya hemos visto en Castilla y León cómo gobierna. Aquí hemos hablado mucho de quiénes están detrás y bueno, el poco apego que se tiene a la democracia. Ni siquiera hablamos de posiciones de derecha, sino acercamiento a momentos de la historia bueno, que han sido seguramente los peores y donde la democracia y digamos las normas de convivencia pues no se han respetado, digamos mucho. Así que nada, solamente eso, agradecer haber estado con nosotros un día más. Especialmente también agradecerle a la gente que nos ve desde el canal de YouTube de Canal Red. Recordar que si os gusta nuestro contenido, pues podéis seguirnos en directo en Twitch de lunes a jueves a las 7 de la tarde, los viernes a partir de las 11, y que también tenemos contenido en todas nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram y TikTok, y también estamos en las diferentes plataformas de podcast de audio. Y bueno, también si queréis apoyarnos podéis ser miembro en YouTube de nuestro canal, ser miembro de esa comunidad también apoyando como suscriptores en Twitch o siendo mecenas en Patreon. Así que nada, pasad muy buen fin de semana, cuidaos, pasarlo bien y nos vemos en los bares y en las redes sociales. Chao, buen fin de semana.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.